Listo, grabando cuando quieras. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimo gusto una vez más encontrarnos en un conversatorio muy especial en este caso, no solo porque es el último del año, que estamos organizando desde el área de Estado y Políticas Públicas, que dirige el doctor Daniel García Delgado, y del programa Gestión del Conocimiento a mi cargo dentro del área, sino también porque, bueno, hoy es una fecha muy especial, 10 de diciembre, estamos recordando, bueno, el retorno de la democracia en la Argentina, y en temas de agenda, sin lugar a dudas, la cuestión social en sentido general, amplio, y las políticas sociales en particular, son un tema que siempre son acuciantes y bueno, realmente nos dedica y nos ocupa, nos implica justamente en un compromiso muy sostenido en el tiempo a lo largo de lo que es la trayectoria del área y de la facultad, particularmente latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. Hoy tenemos el honor de presentar en ese marco tan especial a una docente que respetamos y que queremos muchísimo por su trayectoria, por su profesionalismo y por su responsabilidad y compromiso en esta temática, que es Pilar Arcidiácono, quien no necesita presentación, pero la vamos a hacer simplemente a efectos formales. Ella es investigadora del CONICET y es docente titular de la materia Sociología Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Así que bueno, le damos la bienvenida a la doctora Arcidiácono, con quien la verdad venimos trabajando hace unos cuantos años y siempre cada año renueva su intervención, dejándonos muchas preguntas, muchas cuestiones para seguir pensando. Hoy seguramente no va a ser la excepción, así que muy bienvenida Pilar, muchísimas gracias por aceptar cada año la invitación, te esperábamos con mucha ansiedad, así que bueno, llegó el día, queremos agradecerte el que siempre nos digas que sí a las invitaciones que te extendemos. Te escuchamos, Pilar, bienvenida. Bueno, gracias, muchas gracias, Cris, muchas gracias al programa. Siempre son muy generosos en el área. Gracias a Daniel, gracias a Jorge, son súper generosos conmigo y nada, se agradece en este ámbito a veces académico que no siempre es tan amigable, así que lo celebro. Bueno, yo vengo participando en algunas otras instancias de este programa anualmente, siempre es un placer. Hoy particularmente yo le comentaba a Cristina que me interesaba traer otra agenda dentro de la investigación de la política social, que es la agenda vinculada con la judicialización de conflictos sociales en la Argentina. Yo hace ya un poquito más de 20 años me dedico al tema de la política social, hice mis estudios de maestría y de doctorado vinculados con esos temas, formo parte de un grupo de investigación en la UBA que se encarga de pensar el arco diverso de la política social argentina, y yo diría que, y particularmente me he dedicado en los últimos años a trabajar el tema de las transferencias de ingreso a las familias como un área específica de la política social. Pero diría que hace ya varios años, y diría que un par de décadas, se nos presenta a las ciencias sociales, yo creo que un desafío, y un poco el planteo o el propósito de la reunión de hoy, del encuentro de hoy, tiene que ver con plantear lo que para mí es un tema que es bastante más novedoso que otras agendas de la política social, y que tiene que ver efectivamente con de qué manera se inserta el rol de la justicia en el campo de la política social. Yo siempre pongo el ejemplo de que en general los que estudiamos como yo, que estudiamos en ciencias sociales, en ciencia política o en sociología también, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, me dirán si en otras universidades es diferente, y sería muy interesante de hecho escucharlo, no estamos en general entrenadas para conocer el mundo del Poder Judicial. En general forma parte de alguna materia perdida, de algún derecho constitucional, ¿no? O puede formar parte de un costado más punitivo, ¿no? En clave de lo que llamamos el proceso de control social. Sin embargo, ya hace un tiempo los que estudiamos políticas sociales, el Poder Judicial se nos pone delante de la cara. Y esta hipótesis, poco formal, de que el Poder Judicial se nos pone ahí delante de la cara y nos interpela, tiene que ver con varias áreas de la política social. Tal vez algunas son más obvias, más famosas, más masivas, y diría, por ejemplo, el mundo de lo previsional. Los compañeros y compañeras que vienen estudiando la política previsional saben que en general tienen que ver algo de lo que pasa en el Poder Judicial, porque la mayoría de las causas de los temas del mundo previsional, los saberes, la movilidad, están altamente judicializados, es decir, ahí se mete algo, es más, hay un fuero propio, cosas que pasan en este país, que hay un fuero propio, el fuero de la seguridad social, que se encargan de estos temas.
Los amigos que estudian, compañeros, compañeras que estudian el mundo de salud sexual reproductiva también es un tema altamente judicializado. Los últimos años, los temas ambientales, sin ir más lejos, la causa esa enorme que se conoce en la jerga como el litigio estratégico de la causa Mendoza, la causa conocida vulgarmente como Riachuelo, bueno, es una causa, creo que por muchos conocidas, que involucra diferentes jurisdicciones, ¿no? Actores del sector público, pero también del sector privado en el tema ambiental, y que tiene coletazos también en el mundo de lo urbano, de relocalizaciones de gente que vive en los bordes, en los márgenes del riachuelo. El tema vivienda, sin duda, altamente judicializado. Para quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, yo diría, bueno, es el tema estrella en el mundo de la judicialización. La política habitacional, de los subsidios, de los magros subsidios, por cierto, habitacionales de la ciudad de del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hace poco las vacantes escolares. Digo, para que empecemos a entrar en cierto clima de lo que es lo que va, dónde nos estamos metiendo, en qué mundo nos estamos metiendo, ¿no? Las vacantes escolares en establecimientos educativos de la ciudad de Buenos Aires, pero también seguramente de algunas otras jurisdicciones. Ha sido un tema que explotó en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, a lo largo de la pandemia hemos visto, hemos seguro estado como familias pendientes en varios espacios de qué decía la Corte Suprema sobre el ingreso a las escuelas en épocas de pandemia. Y como eso podría decir cantidad de casos que son seguramente por todos conocidos, ¿no? Que hay algún registro de la importancia de cómo afecta la cotidianidad el mundo de lo judicial. Otras imágenes yo pensaba, voy a compartir un segundito, una pantalla que hice un collage, una vez que hago un collage, con mi poca ductilidad para estas cosas, y traía estas fotitos, ¿no? Por un lado, hacia allá abajo está el riachuelo, la Corte y el riachuelo, ¿no? El puente, mi barrio, Barrio de la Boca. Después al lado tengo todos los expedientes judiciales de la Cámara de Seguridad Social, que en su momento recordarán algunos de los que están aquí escuchando del otro lado, que se caían los techos, ¿no? Había tanta presión sobre esos edificios que había riesgo y tuvieron que desalojar parte de los juzgados vinculados con seguridad social por el peso de esos expedientes. Algo así pasó también con los amparos del Corralito, otro tema altamente judicializado. Hacia la izquierda tengo algo que ahora es muy común, que lo hizo el gobierno en su momento, hace un par de años, pero que es algo que, digamos, es bastante frecuente. Encuestas, diagnósticos sobre lo que se llama en la jerga necesidades jurídicas insatisfechas. Y eso me va a llevar a otra discusión, no solo a lo judicial, sino al mundo de lo que vamos a llamar juridización de las relaciones sociales. Lo dejo anotadito por acá en mi pizarrón virtual, y veamos, quiero que tomemos notas de estos dos fenómenos a la par. Más arriba tengo un hospital de derechos, ya estamos diciendo de todo, ¿no? Un hospital de derechos en el barrio de Once, donde las personas entran y salen con lo que se conoce como una historia clínica legal, usando todas las metáforas médico-hegemónicas y biologicistas del mundo. Hacia arriba tengo una red de lenguaje claro que intenta que los jueces y las juezas hablen, básicamente, no solo los jueces y las juezas, particularmente la impronta que le quiero dar yo es esa, pero que hagan sentencias que las entendamos los legos, aquellos que no somos abogadas ni abogados, ¿no? Que nos expliquen nuestros derechos en clave de un lenguaje claro, sencillo, no críptico, propio de lo que es el lenguaje en general de la jerga judicial y jurídica. Hacia el costado tengo una foto que es muy poco feliz porque no se ve, pero esas son algunas fotos que yo tomé en un trabajo de campo en Pavón y Entre Ríos, cuando el propio órgano del Poder Ejecutivo, el gobierno de la ciudad, dividía a las personas que cobraban subsidios habitacionales entre los que llamábamos amparados y no amparados. Quiero decir, aquellos que entraban a través de un proceso de presentación de una demanda judicial y aquellos que entraban por la vía ordinaria de solicitar un subsidio sin necesidad de que fuera la vía judicial. Digo, estas imágenes de alguna manera nos ayudan a recrear un poco el nivel, el nivel de incidencia, el nivel de presencia pública que va a tener el Poder Judicial. Y cuando estoy pensando en la judicialización, yo estoy pensando claramente para compartir hoy, porque este es un mundo muy vasto, y después le quiero dedicar unos minutos a esto, estoy pensando en la judicialización
de conflictos sociales, y estoy pensando en clave de intervenciones, de reclamos que intentan o que tienen una pretensión restitutiva, restaurativa de derechos. Digo porque uno podría pensar la judicialización como un término bien polisémico que nos lleva para un montón de lados diferentes. Yo lo que quiero sensibilizar, de alguna manera, es pensar en esta nueva ola de intervención judicial, ¿no? Que nos pone entonces delante de nuestros ojos un poder para el cual, desde el campo de la investigación, por lo pronto, que es el campo que a mí me convoca, yo diría que casi no estamos ni preparados para poder comprender, lo que implicó desafíos analíticos, heurísticos, teóricos, para, entre otras cosas, disputar un campo que aparece muy colonizado por el mundo, obviamente, de una profesión particular, que es el mundo de los abogados y abogadas, con los que no me voy a pelear en este encuentro, para nada, porque me parece que justamente hay que pensar interdisciplinariamente todas estas cuestiones, pero sabemos que es un campo que, como lo dijo en su momento nada más y nada menos que Bourdieu, ese campo jurídico tiene ciertas especificidades que se reproduce y que justamente lo que hace es, de alguna manera, desautorizar a aquellos que vienen desde afuera, ¿no? Aquellos que vienen desde afuera, llamados básicamente legos. Entonces, la agenda que, de alguna manera, que yo propongo para pensar hoy por hoy en la política social fue, efectivamente, hemos tenido que desarrollar herramientas para poder pensar esta intervención. Efectivamente, herramientas que no impliquen un conocimiento jurídico. Yo no quiero saber sobre cuestiones netamente jurídicas, si por eso entendemos cuestiones de derecho positivo, sino que me interesa, desde una agenda de las ciencias sociales y de la política pública, que es lo que aquí nos convoca, pensar cuáles son los efectos políticos, institucionales, simbólicos que tiene la intervención del Poder Judicial a partir de los litigios, qué rostros del Poder Judicial se activan, y esto me parece importante porque en general la sociología política contribuyó un montón para que pensemos el Estado en sus diferentes rostros, en sus diferentes manos, en sus diferentes, y hay un montón de metáforas, brazos, biologicistas nuevamente para pensar eso, pero también el Poder Judicial en sus diferentes rostros, porque vamos a tener un rostro punitivo, un rostro penal, que a las mismas poblaciones las encarcela, hablamos de encarcelamiento, policiamiento, criminalización, pero desde otro brazo y de otra mano aparecen derechos, ¿no? Aparecen derechos, aparecen prestaciones, aparece reconocimiento, entonces todo esto a la vez. Me parece que en ese sentido esta agenda, de alguna manera, polemiza, ¿no? Viene a polemizar con una agenda que solo ve el rostro punitivo del Poder Judicial. Entonces, la pregunta, dentro de las preguntas que yo planteaba, bueno, ¿cómo se articulan, por ejemplo, la movilización que implican los casos judiciales? Porque esos casos muchas veces son, yo vengo de organismos de derechos humanos en mi trayectoria, esos casos son pergeñados por organismos de derechos humanos, por activismo, por organizaciones de la defensa, partes de la defensa pública del propio Estado, por organismos internacionales, ¿no? Por vecinos, por colectivos. Entonces, ¿cómo se articulan estas nuevas movilizaciones justamente con otros repertorios de protesta que siguen vigentes? El corte de ruta, ¿no? Con los paros, con la huelga, con los scratches. Digo, ¿cómo de alguna manera estas agendas conviven? Porque los sectores populares, entre otros, como parte de los protagonistas de los conflictos sociales, están activos en diferentes sentidos. ¿Y qué actores nos pone delante, ¿no? ¿Qué actores? ¿Qué supuestos? Conocemos poco sobre el Poder Judicial, y yo siempre digo en clase, básicamente, es muy difícil investigar el Poder Judicial. Hace un tiempo, gracias al trabajo, entre otros, de Cristina en la revista, me publicaron un trabajo sobre pensiones no contributivas en el mundo judicial. ¿Cuál fue la recepción que tenía el mundo judicial sobre pensiones no contributivas? Y fue súper difícil hacer esa investigación, porque es muy difícil, básicamente, llegar a esos actores para nosotros. Lograr hacer entrevistas, llegar a lograr tener acceso a desarchivos de causa, armarnos los investigadores, las investigadoras, de los expedientes, digamos, todo lo que es trabajar con fuentes primarias y secundarias en el mundo judicial. Si siempre nos rasgamos las vestiduras hablando de los problemas de acceso a la información pública en el mundo de los ejecutivos, diría que el judicial está años luz de retraso con respecto a lo que
le atribuimos a los poderes ejecutivos locales y nacionales, ¿no? Digo, hay una cuestión de ciertos guardianes de esa información que es muy difícil encontrar formas para habilitar. Esto lo dejo planteado porque en clave metodológica es un problema, digo, sumamente importante. Entonces, lo hace un poder, entre otras cosas, poco estudiado, y en general estudiado por abogados y abogadas. De hecho, la sociología jurídica es un campo sumamente colonizado por el saber del derecho. En este sentido, hay una disputa en el planteo que yo traigo acá, hay una disputa académica y una disputa política por el saber del derecho, ¿no? Hay una disputa académico-política por quiénes son los autorizados, las autorizadas, para hablar en nombre del derecho, ¿no? Y digamos, hay una crítica, estoy pensando en un texto clásico de Sousa Santos, por desmonopolizar el saber del derecho en manos de los abogados y las abogadas. Entre otras cosas, yo tengo mi sede de trabajo en la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales como investigadora de CONICET, así que no es que me peleo con los abogados, sino que al contrario, digo, me parece, insisto con esta idea de tener diálogos que complejicen estas cuestiones. Cuando yo decía entonces, la cuestión de la judicialización es un aspecto, y en mi pizarrón virtual, si estuviera en el aula, hago unos pizarrones muy caóticos, ya soy famosa por eso, va de la mano de otro aspecto. Ese proceso judicializador, que después entonces vamos a tratar de desentrañar, va de la mano de otro proceso que es central, que es el proceso de juridización de las relaciones sociales. Esto obviamente, digamos, es un concepto muy viejo, es un concepto que tiene su origen, de hecho, en la formación de los estados racionales, ¿no? Y yo pienso en trabajos de los clásicos, digo, desde Durkheim hasta Weber, pero nos interesa en qué sentido traer hoy acá la juridización en este tipo de curso, en este tipo de espacio. Nos interesa traer la judicialización entendida como una ampliación de los derechos como permisos, ¿no? Y esta idea me parece que es interesante, la idea de los derechos como permisos, los derechos como discursos, impregnando la cotidianidad de las relaciones sociales. ¿En qué lo vemos esto? Para ir bien, bajar bien a la cotidianidad. Esto lo vemos por ejemplo, en el campo escolar, ¿no? El campo escolar está lleno de procesos juridizadores de las relaciones sociales. Seguramente acá del otro lado habrá alguna persona que tiene hijos, hijas, ha tenido familia, primos, sobrinos en la escuela, y vemos que estamos llenos de firmar autorizaciones, llenar actas cuando se golpea un niño, una niña, los resguardos legales que toman las autoridades y las escuelas en clave de, por ejemplo, no sé, cambiar a un niño, dar un medicamento, cuando se golpean, las autorizaciones múltiples, cruzadas, firmamos 8 millones de papelitos, las directoras fuertemente amenazadas por este proceso judicializador y juridizador también, en clave civil, pero también de responsabilidad penal, digamos, ¿no? En los dos sentidos. Sin ir más lejos, pienso en el campo de salud, ¿no? En el campo de salud, el proceso de juridización y de judicialización también, en este sentido, es sumamente desarrollado, desde los juicios por mala praxis hasta, digo, cantidad de derechos de los pacientes, estamos discutiendo el tema de las legislaciones sobre final de vida. Es decir, de lo que estamos hablando con el proceso de juridización no es necesariamente entonces de la intervención del poder judicial como poder del Estado y de causas judiciales, de amparos, de habeas corpus, de demandas, sino que de lo que estamos hablando es del uso del derecho como discurso de legitimación. Es decir, en vez de decir, tengo una necesidad, tengo un derecho, ¿no? En vez de decir que un plan social es un beneficio, un plan social aparece bajo la discursividad de los derechos. En el campo que yo trabajo, que es el mundo de los planes, las transferencias es sumamente fuerte. Digamos, el cambio discursivo. Hablamos de sujetos de derechos. Hablamos de sujetos de derechos y no de beneficiarios y beneficiarias. En el campo de las infancias es bien fuerte también. Es decir, se convierte en un lenguaje incluso que a veces aborda o denomina, ¿sí? Denomina viejos problemas en clave de derechos. A veces no se trata de nuevos problemas, sino que viejos problemas son puestos bajo la etiqueta de los derechos.
Y no siempre estoy pensando en etiquetas, estoy pensando en cuestiones formales. Se habrán dado cuenta ya a esta altura de que el derecho positivo me importa, pero bastante poco en un punto. Estamos pensando en el decir del derecho, estamos pensando en lo que se conoce como emisores del derecho, como discursos potentes, ¿no? Esta idea de permiso me parece que es sumamente importante para pensar el proceso de juridización de las relaciones sociales. Claramente, digamos, esto va a ir de la mano de otros procesos que ahora me voy a detener en ello. Entonces, juridización y judicialización como procesos que van a la vez. Yo siempre digo que en nuestro campo de la política social, de los planes, en su momento el plan Jefas y Jefes fue un hito. Fue un hito. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, aparece esta idea de llamarlo derecho familiar de inclusión social. Un derecho que a priori en la Constitución ni en la normativa lo encontrábamos en ningún lado, nos matábamos pensando de qué se tratará, será nivel de vida adecuado, que ese sí es un derecho de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿cuál derecho será? Bueno, no importa cuál derecho será, cuál derecho era, sino que lo que importa era que implicaba una bisagra en el formato de llamar a los planes, que tenía implicancias. Por ejemplo, en términos de disputar el acceso a los programas sociales. En su momento, cuando se cierra el plan Jefas y Jefes, aparece una cantidad de amparos judiciales para lograr el acceso a los programas. Y después cualquier cosa me voy a detener en alguno de esos casos como ejemplo. Adelanto que no tuvieron demasiado éxito o que demoraron mucho, que es otro gran tema del Poder Judicial, la demora, ¿no? Los tiempos, la demora, pero que en sí mismo implicó una bisagra en la Argentina. Cuando antes un beneficiario del plan social iba a pedir a la justicia un derecho, el plan como un derecho. Esto después ahora nos es bastante familiar. Si yo nombro la asignación universal, ustedes me dirán, bueno, Pilar, es obvio que es un derecho, ¿no? Probablemente aparezca esta idea, pero aparece como un momento de ruptura. En otros temas, donde es más claro que son derechos, los temas contributivos, previsionales, donde hay una tradición de ser tratados como derecho, ¿no? Y hay una positivización, bueno, por ahí esto es más obvio. En el campo de los programas de las prestaciones, el hecho de ser denominados como derechos tiene sus implicancias jurídicas, pocas diría, políticas muchísimas, muchísimas. Y en la agenda pública de discusión, cambia fuertemente. Cuando uno va entrevistando, viendo el mundo de las personas que van concatenando prestaciones sociales a lo largo de la vida, por las propias trayectorias laborales, familiares, va viendo cómo esto va cambiando entonces el sentir, ¿no? La subjetividad de percibirse en términos de la recepción de un derecho. Entonces, me quedo con estas dos ideas de juridización y de judicialización, y me detengo en un momento a pensar la idea de judicialización en qué, digamos, qué rostros hay de la judicialización. En primer lugar, diría, para saber de qué no estamos hablando. Yo no estoy hablando aquí sobre todo lo que conocemos como lawfare, ¿no? No estoy hablando aquí de lo que tiene que ver con la discusión del juego político, ¿no? Básicamente criminalización de líderes políticos, el juego político y el uso de la voz que intenta, ¿no?, dirimir cuestiones entre actores políticos a través del fuero, sobre todo penal. Estoy pensando en los litigios, y sí, efectivamente los litigios contra Lula, contra Cristina, etcétera, etcétera. Digamos, no estoy pensando acá que es algo que además afecta la discusión de, la legitimidad del Poder Judicial, la división de poderes. No estoy hablando en eso. En ese sentido, sí interesa por ahí demarcar y señalar, remarcar y señalar que esta jerga de los derechos, en este otro sentido, de contienda electoral, política, ¿no?, aparece también en este mundo, que esta juridización afecta el juego de élites políticas, ¿no?, de élites políticas, pero no es particularmente, el tema lawfare me parece que, bueno, el otro día yo participé en un evento organizado por la Secretaría de Derechos Humanos en el CONTI, que era específicamente, ¿no?, sobre este tema. Merece en sí mismo, me parece, un desarrollo de otras herramientas. Tampoco estoy hablando estrictamente de lo que conocemos como americanización del derecho.
toda la cantidad de juicios, sobre todo por daños, por reparaciones monetarias, ¿no?, que tiene el mundo, sin ir más lejos, el mundo de salud, enorme cantidad de juicios de ese tipo. Tampoco estoy hablando del mundo de lo penal, entendido como el proceso de criminalización de protesta o criminalización de la pobreza, ¿no? Cuando están del otro lado del banquillo, del lado de lo que se conoce como las políticas, lo decía yo hace un ratito, las políticas de policiamiento y encarcelamiento de los sectores populares. Entonces, digamos, estoy despejando que no. De todas formas, soy consciente, en este sentido, que gran parte de estas cuestiones están interrelacionadas, ¿no? Están interrelacionadas. Estoy pensando, efectivamente, en todo lo que tiene que ver con lo que voy a llamar, o llamamos en el encuentro de hoy, esta nueva ola de judicialización de conflictos sociales, básicamente, que involucra litigios sumamente diferentes. Muchos de ellos son litigios de tipo individual, ¿no?, que no pasan por ahí a la escena pública, a la escena mediática, que son casitos, ¿no? En muchos temas son súper acumulativos, hay una cantidad enorme. Yo trabajé muchos años sobre vivienda en la ciudad, y ahí se ve clarísimo, hay cantidad. Gran parte del fuero contencioso administrativo son esos micro casitos, pero son casos rutinarios, parecidos, aunque después los jueces y las juezas fallen diferentes, porque es como, ¿no?, hay un momento donde el Poder Judicial falla de maneras muy diferentes, pero digamos, son casos planchuelas, se conocen en el mundillo, muy parecidos, y que no necesariamente captaron gran atención, algunos sí, pero no captaron gran atención de la agenda pública, mediática, etc. Otros casos de los que podemos mencionar acá son casos colectivos, que agrupan a un conjunto, ¿no? Casos por desalojos, casos como el de vivienda, casos por vacantes, digamos, hay litigios que entonces involucran a un conjunto de la población que puede estar armada como un colectivo previamente, o que se puede armar y colectivizar en función de la demanda social, de la demanda de litigio. Pero entonces digo, esa es otra opción, ¿no? Esa es otra opción en el arco bien diverso del mundo de los litigios. Y otros litigios que también llamamos estructurales. ¿Cuándo llamamos litigio estructural? Lo llamamos cuando el litigio intenta, además, modificar, incidir en política pública. O sea, no solo quiero cambiar la situación de esa persona, por ejemplo, que haya una vacuna, recuerdo un caso de la fiebre hemorrágica en Argentina, el caso Viceconte, uno de los primeros litigios de este tipo, sino que además quiero, además de que la persona tenga la vacuna contra la fiebre hemorrágica, quiero que Argentina fabrique una vacuna contra la fiebre hemorrágica, ¿no? Entonces estoy intentando incidir en la política pública a través del litigio. Cuando yo contaba los casos del plan Jefas y Jefes, eran todos litigios individuales. Era gente que se había quedado afuera del programa Jefas y Jefes cuando cerró abruptamente, y que de golpe tuvieron que recurrir a los litigios para entrar. El amparo, ¿no? Como las vacantes escolares, el amparito, ¿no? Es común. Ahora bien, en su momento ese litigio, digamos, armado desde el lado de las organizaciones de derechos humanos, los organismos, tenía un interés más macro. Tenía el interés de tratar de transformar eso en un cambio. Y era que el gobierno abriera el plan Jefas y Jefes, por ejemplo, ¿no? No se logró, no importa. Yo no vengo acá a romantizar el litigio, ¿no? No es el objetivo de la conversación, digamos, sino de plantear que, como en la política pública siempre decimos que ponemos a rodar cosas y sale cualquier cosa, ¿no? Salen un montón de cosas, deseadas, no deseadas. Bueno, el litigio es lo mismo, ¿no? A mí me cuesta muy poco ponerlo dentro de lo que es la lógica de cualquier otra intervención política. Es decir, la ponemos a rodar y puede salir de todo, ¿no? Digamos, puede salir absolutamente de todo de ese rodeo. Entonces, hay casos de diversos, digamos, muy diversos tipos. Hay casos que ocupan muchísimo a los organismos internacionales, ¿no? Hay temas que, bueno, han implicado que organismos internacionales participen, se expidan, ¿no? Sea agenda de esos espacios. Estoy pensando en temas indígenas, en temas ambientales, digamos, hay un montón de eso. Y claramente, digamos, todo esto es posible, yo diría, entre otras cosas,
en el caso de la región, fuertemente, por, digamos, la ampliación de textos normativos, lo que se ha llamado el neoconstitucionalismo, ¿no? Con textos normativos que son lo suficientemente generosos, prolíferos, que incorporan mucha cantidad de derechos y de garantías, de mecanismos procesales para poder presentar este tipo de demandas. Y además, diría entonces, además de entonces constituciones robustas, textos normativos robustos, siempre digo, el de la Ciudad de Buenos Aires, sin ir más lejos, una constitución ejemplar. Después no importa la brecha con en general con la gestión de la política, digo, los textos, ¿no? Y además también reformas en los poderes judiciales, sobre todo emprendidas en los años 90, que implican un rol diferente para el Poder Judicial, y una cantidad de lo que llamamos de estructura de oferta jurídica. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el entramado, no solo de la sociedad civil, de los organismos de derechos humanos, los organismos de las mujeres, de medio ambiente, el activismo societal, sino fuertemente el mundo de los organismos de la defensa pública, defensorías múltiples, asesoría tutelar, el Ministerio Público de la Defensa, en todos los territorios. Encima en un país federal como este se ve claramente. Yo conozco la Ciudad de Buenos Aires como porteña, pero seguramente, algunas cosas toco más de oído de otras provincias, pero seguramente acá los compañeros y las compañeras podrán aportar sobre lo que sucede en este campo en otras jurisdicciones. Entonces digo, la proliferación de estructuras que lo que hacen es ofrecer un marco para la presentación de estas demandas y entonces retroalimentar este proceso, ¿no? Retroalimentar. Insisto, con textos normativos que son súper potentes para poder basarse, ¿no? En los cuales poder descansar. La propia Universidad de Buenos Aires y otras universidades también, digo la que conozco, tienen las clínicas jurídicas, tienen el práctico de derechos humanos, los prácticos no solo de derechos humanos, en general, tribunales, que los abogados para graduarse hacen ahí su práctica y ofrecen patrocinio gratuito, ¿no? Entonces hay una cantidad de entramados que facilita la producción de este tipo de litigio. Hay litigantes pro bono, ¿no? Lo que se conoce como litigantes pro bono, incluso algunos estudios jurídicos que tienen esta figura de litigio pro bono para destinar parte del tiempo en este tipo de demandas, muchas de las cuales no son básicamente muy convenientes en términos económicos, porque lo que se juega cuando se trata de los conflictos sociales que por lo menos a mí más me ocupan, bueno, es un monto bastante bajo, ¿no? Como para no ser como un incentivo económico el que opera. En este sentido, en esta cuestión de la oferta, de judicialización, el acceso a la justicia, un tópico central para el mundo del derecho, tópico central, el tema del acceso a la justicia, se convierte claramente en una mercancía escasa, ¿no? El acceso a la justicia se convierte en una mercancía escasa para algunos sectores que hay que ir moviéndose para conseguir. Hay territorios con un montón de oferta, hay territorios que no, que tienen una oferta muy escasa, y entonces acceder a la justicia se convirtió en los últimos tiempos como un momento, ¿no? Una nueva segmentación, un proceso de segmentación social muy significativo, a la hora de que la mayor parte, o una gran parte, diría yo, no la mayor, una gran parte de las prestaciones sociales se puede acceder por vía del litigio. Yo siempre pongo un ejemplo de una causa en materia de vivienda, que implicó la entrega de viviendas después de un montón de años de litigio, porque eso, vuelvo con la idea de la demora, que me hace acá rum rum en la cabeza permanentemente, ¿no? La idea de la demora. Un litigio que llevó un montón de años, que implicó un montón de actores, y una vez que las casas estuvieron entregadas, en la misma noche que las casas estuvieron entregadas, la población que vivía enfrente del barrio donde se entregan las casas, estas familias no eran de este barrio, venían a mudarse ahí, habían sido relocalizadas, algo típico también en el mundo de la política social urbana, aparecen las familias que vivían enfrente tomando, ¿no?, en la figura de la usurpación de esas viviendas que habían sido concedidas por el Poder Judicial. En el marco de ese lío que implicó
el proceso de usurpación de las familias que estaban enfrente, que eran igual de pobres que las familias que habían sido beneficiadas por el Poder Judicial, aparece toda la discusión, yo recuerdo de estar ahí, y de escuchar, nosotros no tuvimos la suerte de acceder a un abogado, no conocemos ningún abogado o abogada que nos presente un amparo y estas cosas que presentan los abogados para poder acceder a la vivienda, ¿no? Cuando entonces el litigio se convierte en una forma de acceso a la política pública, en ese sentido la democratización del acceso a la justicia es un problema central. Es un problema que de lo contrario lo que hace es justamente desigualar a través de la vía de los derechos, ¿no? Y esto lo tiro como un tema que me parece que es central, porque además el tema del acceso a la justicia es bien desparejo, ¿no? Es bien desparejo en distintas jurisdicciones. Desde ya ni hablar en el caso argentino y en el caso de la región, ni nombro, ¿no? Digamos, la particularidad de los instrumentos de derechos humanos que forman parte de una jerarquía especial en nuestras constituciones y que, bueno, han crecido en la segunda mitad del siglo XX fuertemente y que de alguna manera también, ¿no? Forma parte de este entramado que posibilita. Sin eso, estos juicios, digamos, serían claramente imposibles. Entonces, déjenme ver, que quiero a ver si puedo mostrar algo o por lo pronto mencionar algo. Digamos, a la vez, en este marco del proceso que relato, la cuestión, digamos, de lo que conocemos como la llamada, entre comillas, voy a poner, crisis de representación, también es un elemento que podemos tener en cuenta en la discusión, ¿no? Digamos, esta idea de que los poderes electivos, ¿no? Los poderes electivos tienen algunos problemas de legitimidad y que por lo tanto el Poder Judicial aparece como un lugar que también tiene problemas clarísimos de legitimidad, ¿no? Y de confianza, lo que se conoce como confianza, pero aparece como una forma de balance de un lugar de última instancia, de recurrir como ámbito último de protección frente a ese proceso de vulneración recurrente de los poderes selectivos. Por poderes selectivos, obviamente, estoy pensando en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Entonces, digamos, este es otro elemento que me parece que es importante de mencionar. Déjenme ver. Ahora bien, cuando yo tengo, a pesar de que yo tenga hermosos litigios, ¿no? Que yo tenga casos sumamente destacados, Argentina, digo, es pionera, Argentina, Costa Rica, Colombia, con la Corte Constitucional, son los países pioneros en materia de judicialización de conflictos sociales, de políticas sociales. Tenemos los casos que, digamos, aparecen en la mayoría de los libros y de la agenda pública de la región. Pero luego se nos aparece un tema que está, yo diría, fuerte en la agenda de investigación en los últimos años, que es el gran problema de la ejecución de las sentencias. Tenemos casos como la Cuenca Matanza-Riachuelo, el caso Mendoza, una sentencia muy fuerte, muy robusta, una Corte Suprema en un momento de legitimidad muy importante cuando surge este fallo, pero sin embargo, digo, como caso paradigmático, porque es un lindo caso para ver cuestiones paradigmáticas, los problemas de ejecución de sentencia nos devuelven a las personas que estudiamos política pública, o digamos que estamos interesados en la política pública, interesadas en la política pública, un problema claramente, eminentemente político. Es decir, esas hermosas sentencias devuelven luego la pelota, pasan la pelota al campo de los poderes llamados por el mundo judicial, los poderes, entre comillas, políticos, y digo, esa forma de denominación es importante que la destaquemos, porque esa forma de denominación intenta desde el Poder Judicial, en general, presentarse como un poder neutral, despolitizado, ¿no? Despartidizado, y es importante en sí mismo, volviendo a nuestro querido Bourdieu, cómo se presenta esta neutralidad del Poder Judicial, incluso en llamar poderes políticos a los otros poderes que no son, a los poderes que son electivos, ¿no? Ese es un tema súper interesante también para ver y para retomar luego. Entonces, la ejecución de sentencia nos vuelve a los problemas cotidianos, los problemas de coordinación, interoperatividad, interjurisdiccionalidad, falta de recursos. A la vez los gobiernos sienten que, digamos, no más que sienten, los gobiernos vivencian sus presupuestos sumamente intervenidos por el Poder Judicial. Hay un momento donde, de alguna manera, casi diría que le falta capacidad de decidir, porque los presupuestos, he escuchado cantidad de declaraciones públicas de gobernadores,
jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires diciendo, tengo gran parte del presupuesto intervenido por el Poder Judicial, no decido sobre ello. Entonces digo, ese tema de la ejecución de sentencia es central porque, insisto, nos devuelve al problema de política pública. Sentencias hermosas, divinas, para el cuadrito, pero que después, entonces, hay que operativizarlas. Después, la cuestión sobre dentro de puntos que quiero ir dejando planteados para, bueno, por lo menos para que vayan quedando y después se puedan retomar o que queden dando vuelta, tiene que ver con este famoso riesgo de la desmovilización, ¿no? Ha habido toda una literatura que ha planteado en los comienzos de los procesos judiciales que este tipo de procesos, la judicialización, lo que hace es desmovilizar, ¿no?, a las poblaciones. Y lo que hemos visto a lo largo de estos años de una agenda de investigación bastante prolífera en las ciencias sociales es que ha habido de todo. Ha habido procesos que efectivamente lo que hacen es las causas desmovilizan, retiran del espacio público, pero ha habido procesos que en realidad la judicialización para ciertos colectivos forma parte de un repertorio más de acción. Y esos repertorios conviven claramente con los clásicos repertorios de la protesta, con los clásicos repertorios de la acción colectiva. Es decir, con un brazo voy y hago un escrache, corto una ruta, y con una calle, lo que fuera, y con otro brazo tranquilamente puedo ir y presentar una causa judicial. De hecho, parte del entramado de los movimientos de trabajadores, en su momento de trabajadores desocupados, por el plan Jefas y Jefes, por ejemplo, tuvo este doble juego, ¿no?, entre litigar y, por otro lado, también negociar, digamos, programas, y a la vez los clásicos mecanismos de protesta. Es decir, pensar estos procesos como que se inscriben en una cadena de repertorios de protesta. A la vez, digamos, dentro de esto y totalmente vinculado con esto que estoy diciendo, ha habido mucha investigación sobre esta idea de lo que se conoce como ciertas experiencias jurídicas de proximidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que gran parte de las poblaciones, de sectores populares, destinatarios de alguna parte de la política social, porque no toda la política social se vincula con estos sectores, también se vio claramente el proceso de lo que se conoce como alfabetización jurídica, como apropiación de los derechos, que yo mencionaba hace algunos minutos atrás, ¿no? Digamos, cómo los derechos empiezan a impregnar en el discurso público. Casi cualquiera, si es el abogado, habla de un amparo, sabe que es un amparo. Esto hace algunos años no era así, ¿no? Digamos, sabe que, digamos, cómo opera algo del Poder Judicial, sabe que se puede reclamar a un juez, ¿no? Aparece esto como una posibilidad. Los mismos participantes en litigios, por ejemplo, las personas que habitan en la causa Mendoza, en el Riachuelo, en el amplio mundo del Riachuelo, bueno, fueron personas que por ahí después desplegaron otros litigios con otros abogados, abogadas, que los patrocinaban sobre otras causas, por ejemplo, problemas alimentarios, conozco yo, ¿no? Por ejemplo, temas de salud. Entonces, ¿cómo va retroalimentando el propio proceso, ¿no? El propio proceso va retroalimentando algunas otras demandas que se empiezan a percibir, y esto me parece central, que se empiezan a percibir como necesidades jurídicas insatisfechas. Yo lo ponía en la primera y única imagen que presentaba por ahí. Y esto me parece que es un aspecto central. A nosotros nos interesa aquí, a mí me interesa acá, cuando me invita Cristina, Jorge, a este encuentro, es plantear una agenda multiactoral, conflictiva, diría repolitizada, del Poder Judicial. Es plantear que en este caso lo que estamos viendo en la política social, que es lo que básicamente yo conozco, lo que estamos viendo es una forma de hacer política, diría yo, por otros medios, ¿no? Es hacer política por otros medios. Es poner a rodar los derechos en acción. Yo no voy a estar aquí, no transmito una preocupación por los aspectos, yo decía, positivos de los derechos. Lo que digo es tratar de captar qué pasa cuando los derechos se ponen a rodar, ¿no? Cuando los derechos están en acción. ¿Qué genera? ¿Qué genera eso en términos no de cumplimiento, incumplimiento, goce efectivo, no goce efectivo, sino en clave de qué genera cuando los derechos se ponen a rodar en los territorios, entre los actores, ¿no? Entre los actores sociales, cómo van, digamos, cambiando incluso la sociabilidad de los actores
de los actores políticos. Si digamos, si fui clara en parte de mi exposición, no estamos acá pensando en cuál es la distinción entre lo político y lo judicial. Lo judicial es eminentemente político, ¿no? Digamos, es eminentemente político, es una vía más para pensar esa ontología binaria que nos presentaron durante muchísimo tiempo en la literatura y en la forma de autopresentación del Poder Judicial, ¿no? De sí mismo, autopresentación, como un espacio despolitizado y neutral, es claramente una posición política, que nos interesa en ese sentido por lo menos desentrañar, ¿no? Y digamos, me parece que además me hago 80 carteles a la vez y ustedes vieran todos mis papeles, que es importante tal vez prestar atención a, yo diría, esta idea de opacidad con la cual se nos muestra el Poder Judicial, ¿no? Esta idea de opacidad, esta idea de ajenidad, que es propia de un poder que se va resguardando, ¿no? Que justamente se intenta preservar la propia formación del Estado, genera este tipo de lógica, ¿no? Y empezar a pensar agendas de investigación, de discusión, que de alguna manera, básicamente, democraticen, ¿no? Democraticen estos espacios, estas discusiones, y que las saquen de los mundos tribunalicios, de los mundos de las facultades de derecho, estrictamente. Yo pensaba, básicamente, como para dejar para la discusión, Cris, y prometo callarme, yo he participado también creo que nos interpela a los investigadores y a las investigadoras en otro sentido. Yo he participado, por ejemplo, en causas por asignación universal, que es el tema que básicamente trabajo hace bastantes años, y lo que menos hubiera pensado, creo, es que he tenido que participar en la figura de amicus curiae. Para los que no son familiares con estos temas, es ser amigos del tribunal, que en realidad es algo así como presentarle algunos razonamientos, argumentos, expertos, entre comillas, a los jueces y las juezas para que tomen, se supone, mejores decisiones, ¿no? Yo he participado en varias causas, entre otras, por ejemplo, para mujeres que no cobraban asignación universal y estaban en la cárcel de Seiza con sus hijos y sus hijas menores de 5 años de edad, y ANSES, que pagaba 4 millones de AUH por mes, sin embargo, ese grupo poblacional consideró que no tenía derecho, se presenta por parte de la Procuración Penitenciaria y por parte de la Defensoría General, un habeas corpus en su momento, colectivo, correctivo, por este grupo de mujeres, para efectivamente lograr que esos chicos y chicas también tuvieran el derecho a la UH o a la asignación por embarazo de las madres que estaban privadas de libertad, ¿no? Y nosotros empezamos con varios colegas a participar como amicus, tratando de dar argumentos. Entonces digo, esto también impregna el tipo de incidencia del mundo académico en la política pública, porque entonces mi interlocución ya no es solo el ejecutivo, bueno, para aquellos académicos o académicas que pensamos que tiene sentido el diálogo y la incidencia de la política pública y no solo escribir papers, ¿no? Digo, entonces, no es solo el ejecutivo o legislativo, también el mundo del Poder Judicial se convierte en un lugar para ir, hablar, golpear, ¿no? Y a través de figuras que son nuevas para nosotros, para algunos más nuevas que para otros, a través de una forma de presentación que es diferente, porque presentarse en el mundo judicial es formal, es diferente, ¿no? Habla otra jerga, hay que hablar el discurso propio para lograr legitimar. Entonces digo, eso me parece que es interesante. Dejo también, Cris, para la discusión, lo que han sido estos casos sobre todo en materia de derechos sociales, de asignación universal, de planes sociales, de pensiones no contributivas en los últimos años en la Argentina, porque creo, y cierro con esto, pero me interesa dejar planteado, que creo que lo que nosotros vemos en el marco de los poderes, del Poder Ejecutivo, como un montón de avances en materia de derechos, sin ir más lejos, para mí la UH es la política social más importante de los últimos 50 años, por lo menos, digamos, en la Argentina. Claramente, todo lo que vemos y repetimos, esto es un derecho, y estamos súper seguros, y lo escribimos, sin embargo, a la hora de dirimirlo en el Poder Judicial, diría que hay más signos de pregunta
que otra cosa. Entonces, quiero decir con esto, que este desacople entre lo que pasa en las agendas políticas de los poderes ejecutivos e incluso legislativos, versus lo que pasa, los tiempos, por ejemplo, en lo que a mí me interesa, que es el mundo de la política social no contributiva, los planes, los programas, lo socioasistencial, hay un camino enorme por recorrer. El mundo del fuero de la seguridad social, el mundo del fuero penal, cuando se meten estos temas también, como en el caso que yo relataba recién, ve estas prestaciones más propias como una ayuda decimonónica que como una prestación propia a los derechos de la seguridad social, por ejemplo, no contributiva, como repetimos permanentemente, que es la asignación universal, ¿no? Entonces digo, me parece que ese alcance de los derechos en tanto permiso, lo terminamos viendo en gran parte en lo que se juega en esos momentos cuando vamos a los tribunales a discutirlo, ¿no? Una gran parte de ese alcance de los derechos lo terminamos viendo ahí, cuando se pone a rodar en los tribunales, ¿no? Y a veces esto está súper desacoplado de lo que pasa en los otros poderes del Estado. Dejo acá a Cris para ver si, bueno, hay dudas, creo que fui exacta en el tiempo, comentarios. A mí es una agenda de investigación que realmente me parece que es apasionante, que me parece que tenemos que trabajar en los trayectos formativos de nuestras carreras de grado, en todas las facultades y universidades de las ciencias sociales, porque es una agenda que no merece que solo la trabaje un sector, digamos, y me parece que la tenemos que empezar a disputar. Hemos entregado un libro que espero próximamente salga va a salir, pero no sé si tan próximamente por Eudeva, con un montón de colegas de ciencias sociales, un montón que están trabajando este mundo, que se llama La Otra Ventanilla, ¿no? Judicialización de conflictos sociales. Creo que nada más claro que la idea de la otra ventanilla, que tiene un montón de particularidades como para que podamos entender, y que sí o sí, querramos o no, nos guste más o menos, tengamos una visión más o menos romantizada del Poder Judicial, bueno, aparece como algo central para que empecemos a echar el ojo, ¿no? Y nos toca a diario, como académicos, como madres, como padres, como todo, para poder entender qué está pasando dentro de esa máquina política. Gracias, Cris. Bueno, muchísimas gracias a vos, Pilar. Como siempre, brillante, nos dejaste planteados un montón de cuestiones que van jalonándose entre la investigación, y creo que ahí hay un área de vacancia enorme, particularmente para las ciencias sociales, como vos bien decías, porque es cierto que abundan un montón de estudios de políticas sociales que son riquísimos, pero que de algún modo, mayoritariamente o de manera hegemónica, van como surcando los mismos temas y algunos abordajes similares, ¿no? Pero me parece que en este caso nos traes, un ejemplo muy concreto de haber encontrado un área de vacancia que es muy rica a la hora de poder sumar justamente aportes en estas líneas de investigación, y que al mismo tiempo, decíamos, se jalonean con cuestiones políticas, aunque muchos pretendan que no lo es, ¿no? Entonces creo que ahí realmente hay discursos antipolíticos, antiestatales, o que se intentan reservar para sí una suerte de transparencia o de cuestión impoluta respecto al poder, ¿no? Cuando en realidad es todo lo contrario. Y creo que desmarañar y desentrañar esas cuestiones son sumamente necesarias. Yo tengo varias preguntas, pero tenemos una cuestión de tiempo también, y esto pasa cuando los conversatorios son tan ricos y tan interesantes, uno se queda siempre con ganas de más, ¿no? A mí me gustaba la idea de que nos puedas contar un poquito más el libro que se viene, que es esto último que nos compartiste, como para poder estar atentas y atentos a cuando salga y tener allí una bibliografía súper fresca sobre los temas que el libro aborda, y si nos podías contar un poquito más al respecto. No podía, todavía a esta altura, 2 años de pandemia, y no me podía silenciar. Bueno, sí, el libro tiene, a ver, no me voy a acordar todos, pero creo que la mayoría. Tiene un amplio grupo de colegas que vienen de trabajar, que como a mí se les puso delante la cuestión judicial por trabajar en el mundo de lo ambiental, como Gabriela Merlinsky, digamos, que viene trabajando esto fuertemente, o lo urbano, ¿no? Cristina Cravino, Gabriela de la Mata, ¿no? Toda gente que viene de sociología, antropología
o ciencia política, básicamente. Eso por un lado, ¿no? Digamos, una agenda entonces preocupada por lo ambiental, por lo sociourbano. La causa Riachuelo ha sido una causa que además dio cantidad de tesis. Ha sido muy prolífera en cuanto a la investigación. Hay mucho sobre eso. Hay toda una discusión, además, vinculada con el tema de los subsidios habitacionales en el texto, que como yo decía antes, fue el campo, más o menos se calcula que el 80% de los litigios que hay en la ciudad, en el mundo contencioso administrativo, son sobre subsidios habitacionales. Esa agenda es una agenda reprolífera y hay algún trabajo sobre eso. Hay un trabajo de Luciano Noceto sobre la relación entre política y justicia, justamente discutiendo esta ontología binaria, esto que vos decías, ¿no? Y que yo también mencionaba, de cómo se presenta el Poder Judicial despolitizado. Hay dos trabajos sobre temas del Poder Judicial en términos de la discusión de femicidios, uno de Catalina Smulovitz y otro de Cecilia Abdo Ferez. Hay otro trabajo de Laura Pautasi sobre el tema de indicadores de derechos, bueno, que es toda otra movida, cómo medir incluso el cumplimiento de las sentencias, ¿no? Empezar a medir el tema de los derechos, bueno, todo un gran desafío, y ahí Laura trae sobre eso. Hay otro trabajo de Lorena Poblete sobre el caso también sumamente extendido, judicialización de tribunales de casas particulares, ¿no? De empleadas, de trabajadoras de casas particulares, de los problemas de los conflictos, ahí sí más entre privados, ¿no? Entre una relación propiamente laboral. Es decir, hay como de alguna manera se va, tal vez me estoy olvidando de algún colega, y espero que si es así, hay un trabajo de Leticia Barrera. Leticia Barrera ha hecho una hermosa investigación que recomiendo muchísimo, es una etnografía de la Corte Suprema, no me voy a acordar el nombre ahora, está pésimo, pues es una gran amiga además, pero se puede googlear por siglo XXI hace algunos años, y es una hermosa etnografía. En el caso de ella particularmente intenta en su momento hacer una etnografía de la Corte, y cuando pide permiso para hacer la etnografía de la Corte Suprema, la Corte hace un expediente de su pedido. Y entonces el libro de Leticia, que es como, lo podemos leer hasta como una hermosa novela, es un libro para fin de semana, lo que hace es el recorrido de ese expediente. A través de ese expediente es como la cámara que le permite ver el Poder Judicial. Bueno, Leticia trae algo de eso también en el libro, que es un tema central, ¿no? El tema de los expedientes. Cuando estudiamos Poder Judicial, tenemos que meternos con los expedientes. Conseguirlos es un lío, digamos, y entender que en los expedientes tenemos muchos emisores del derecho, tenemos personitas que están hablando, ¿no? Eso es un tema, digamos, me parece central. Emisores, sujetos que dicen cosas sobre ese derecho, ¿no? Y todos los tenemos ahí. Este libro lo coordino yo justo con Gustavo Gamayo, con quien venimos trabajando conjuntamente en esta idea de tratar de que la sociología política y la sociología jurídica y la política social de alguna manera se junten. Pero digo, la idea era traer gente que estuviera laburando hace un montón de tiempo ya, yo diría 2 décadas ya, por lo menos en la Argentina, en el campo de la judicialización, y no vengan de los estudios jurídicos, pero los estudios jurídicos del derecho, ¿no? Particularmente. Así que eso esperemos que esté pronto. De todas formas, yo también, como siempre, Cris, comparto con compañeros y compañeras del otro lado la posibilidad de después compartir materiales, ¿no? Digamos, el libro todavía no está, pero hay un montón de materiales de colegas que laburan un montón. Vivienda, yo me olvidé temas de discapacidad, altamente judicializados, de educación inclusiva, los temas de acceso a vacantes para personas con discapacidad, el tema de los títulos para personas con discapacidad cuando van a los trayectos formativos. Bueno, mencioné las villas como espacios altamente judicializados, digamos, cantidades, los temas edilicios en la ciudad de Buenos Aires, educativos, vacantes, digamos, hay un entramado enorme de gente que está laburando sobre esto, y que bueno, que si se puede también colaborar para compartir y socializar, me parece que se tiene que empezar a conocer cada vez más, ¿no? Sí, tal cual, Pilar, sin lugar a dudas, mencionaste muchos colegas y amigas y amigos que son, y sabemos que tienen largas trayectorias en esos temas, así que estamos convencidas que ese libro va a ser muy, muy esperado, porque efectivamente, bueno, viene a contribuir desde distintas voces a estas áreas de vacancias, ¿no? Y mostrando desde casos específicos hasta racionalidades más generales,
bueno, tuvo una problemática poco estudiada, ¿no? O no tan masiva como tal vez suelen ser otro tipo de estudios, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Estamos ya a tiempo, una pena porque nada, me quedan un montón de preguntas también para compartir, pero bueno, será para poder convocarte la próxima, una excusa perfecta para volver a dialogar y seguir conversando sobre estos temas y otros relacionados a esta cuestión. Así que bueno, nos hemos dado este regalo de fin de año de poder terminar nuestro ciclo de conversaciones y conversatorios con Pilar Arcidiácono, que nos trajo un tema realmente muy interesante, no solo en lo metodológico, en lo analítico, sino también ante todo en lo jurídico y en lo político. Así que bueno, Pilar, muchísimas gracias. Te dejo a vos el cierre, si querés hacer alguna reflexión final. Gracias por también en su momento darle cabida a esta temática a ustedes en Flaxo, en la revista, no me voy a acordar el número, Cris, pero se puede buscar. La verdad que son temas que me parece que merece que le prestemos atención, así que bueno, era una apuesta hoy venir con otro tema, salir también de la zona de confort, para mí que era siempre los temas que veníamos trabajando y trayendo de política de transferencia, y bueno, y tratar de polemizar y tirar acá este tipo de discusiones. Agradezco enormemente y bueno, espero que nos veamos prontito. Sí, sin lugar a dudas, nos vamos a ver pronto. Nos referimos a la revista Estado y Políticas Públicas, que es la que representa a la sede de Flaxo Argentina, así que ahí también, que siempre está de manera gratuita disponible, son 2 números por año, en mayo y en octubre. Pueden aprovecharla, a descargarla, leerla también en términos de formato impreso. Así que bueno, están ahí súper invitadas, invitados. Gracias, Pilar, muchísimas gracias por tu generosidad de siempre. Nos vamos a estar encontrando pronto sin lugar a dudas. Muchísimas gracias al programa de Educación a Distancia que hizo posible que se retransmitiera este conversatorio. Gracias, Gustavo, en lo particular. Y bueno, nos estaremos encontrando, si Dios quiere, el año que viene con nuevas propuestas, nuevas miradas y también nuevas voces. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias, Gustavo. Será hasta la próxima. Gracias. Gracias por todo. Nos vemos. Un abrazo a todos. Chau, chau. Beso enorme.